Bueno, pues el primer relato de hoy es el diario de 100 años luz, de Greg Egan. Greg Egan nace en agosto del 61 en Perth, Australia. Es matemático y programador y es muy conocido por su faceta de novelas y relatos de ciencia ficción, más tirando a la ciencia ficción hard. También al principio tenía algunas narraciones que tenían elementos de terror, pero vamos, normalmente suele tirar siempre a lo que he dicho antes, a la ciencia ficción hard. Bueno, buscando también cosas sobre Greg Egan, esto es un off topic, porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero el tío es un poco particular y debe de tener problemas con que se sepan cosas suyas en internet, porque encontrar una foto suya real es imposible o muy difícil, o Sí, yo no sé encontrarla, es complicado, es complicado. es muy complicado y además tiene hecha en su página web, tiene ahí un trozo que está hecho con sorna sobre Google de cómo maneja la información y cómo la etiqueta y todo esto. Y básicamente la información que más hay por ahí suele ser un resumen que tiene puesto además en su propia página web. Ujú. Y mucho más allá de eso, o sea, yo he ido encontrando alguna cosilla, pero más hablando ya de su obra, más que de su vida. De su vida hay realmente muy poco. Sí, hay ¿Vale? cuatro apuntes bibliográficos, o sea, biográficos, perdón, y poquito más. La Y verdad es poco que es más, alguien sí. muy celoso de su intimidad, las cosas como son. Y así cosas que se pueden saber un poco de él también, pues que ha tenido un premio John W. Campbell por Ciudad Permutación. Sí, C2 permutación. Sí. Y luego ha tenido los premios Hugo y Locus por Oceanic, que es una antología de relatos. Ujú. La temática normalmente que suele utilizar tiene que ver con la naturaleza humana y con el poshumanismo. Y de lo que más suele hablar él es de biología, de cibernética y de física. Que claro, siendo también un escritor hard, es una cosa que Hombre, le va bastante. son tres ámbitos que pueden dar de sí mucho, ¿eh? Ya solamente con la física puede ser muy hard, pero claro, si te metes ya con cibernética, biología y transhumanismo, pues la verdad es que yo creo que es un poco la corriente que hay últimamente en muchos escritores de ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción cercana en los 80 se fue hacia el cyberpunk, intentando lucubrar el posible futuro que nos esperaba, pero creo que en el punto en el que estamos pues tenemos que ir por caminos de la física, por caminos de la genética y de integración del ser humano con la tecnología. Sí, además es un poco además del palo de John Watts, el que hablamos del el relato de las cosas. Tienen que ser primos hermanos. Sí, bueno, yo creo que Greg Egan es un poco más predecesor que Watts, porque yo creo que Watts tiene que haber leído cosas de Greg Egan porque hay cosas que resuenan, ¿no? Que hay unos ciertos armónicos en la obra de ambos autores, pero claro, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Greg Egan lleva desde los 90 publicando, pues yo creo que tiene una carrera un pelín más dilatada y quizás es mucho más conocido que Watts, que no deja de ser un valor en alza que ya está bastante asentado, pero que en teoría todavía nos tiene que dar muchísimos relatos y muchísimos libros interesantes. Greg Egan ya también iba teniendo, o sea, John Watts iba teniendo también ya una edad, pero sí, supongo que Greg Egan empezó antes a publicar, porque yo creo que John Watts empezó un poquito tarde. Bueno, y el relato del